Damos la bienvenida al doctor César Montúfar. Él es académico, activista, acusador particular de Jorge Glass. El tema de Jorge Glass tiene inquieto al país porque ve cerca de consumarse un acto más de impunidad en el país. La corrupción es muy grave, sumado a esto la impunidad es doblemente. La unificación de penas solicitada por Jorge Glass tendrá un capítulo muy importante el próximo lunes. ¿Cuáles son sus expectativas, doctor Montúfar? Sí, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gustavo, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, creo que este es un tema que está sujeto a un debate jurídico que esperamos sea resuelto por el juez de garantías penitenciarias a quien le corresponde. Y básicamente tiene que ver con cuál es el código, cuál es la versión del código penal, de la ley penal que se va a aplicar en el caso de Jorge Glass. El argumento de Glass y de sus abogados es que el código que debería aplicarse es el código penal anterior, que contempla esta figura de la unificación de penas. Sin embargo, si uno analiza con mayor detalle el Código Integral Penal vigente, este establece que en los temas de procedimiento, en lo que tiene que ver con la ejecución de penas, tiene que aplicarse o debería aplicarse el Código Penal Integral vigente, que no establece la unificación de penas, sino la acumulación de penas. En este caso, Glass tiene ya en este momento dos sentencias ejecutoriadas en firme, una por asociación ilícita y la otra por cohecho, y por lo tanto la acumulación debería ser 8 años en un caso y 6 en el otro, es decir, estamos hablando de 14 años, además del tema de la reparación, que él no ha cumplido en ningún caso. Entonces, ese es el tema, esa es la discusión, y nosotros esperamos que realmente la resolución final sea una resolución que establezca esto, que por justicia me parece a mí lo que debería aplicarse. Hay ciertos criterios calificados, y en este caso vamos a referirnos a Cristian Zurita, periodista de investigación, autor de ese artículo Arroz Verde que devino en el juicio Sobornos 2012-2016. Él dice que lamentablemente, por el marco jurídico que existe en el país, ve irremediablemente y cada vez más cercana la libertad de Jorge Glass. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Bueno, pero eso podría ser más por situaciones no jurídicas, sino políticas. Si es que eso ocurre, no creo que es porque en realidad haya razón y derecho en esa tesis. Y creo que me imagino que es la opinión de Cristian Zurita igualmente. El punto aquí es que no solamente está pendiente digamos, el tema de la unificación o acumulación de penas. Otro tema que también lastimosamente ha pasado sin que fuera debatido o analizado suficientemente, sin que la Fiscalía General del Estado pudiera solicitar un recurso de casación, es la anulación de la sentencia en el caso Singer. Hasta donde tenemos conocimiento, no existe una sentencia escrita sobre la cual la Fiscalía pueda interponer este recurso. No hay apelación, en este caso hay una posibilidad de casación. Y creo que allí es evidente que de igual forma, hubo digamos, una actitud, sobre todo del contencioso administrativo, bastante dudosa. Procesos que generalmente duran años, fue resuelto rápidamente para declarar la caducidad, no la nulidad de un informe de Contraloría, que es el argumento que esgrime la defensa de Glass para solicitar la anulación en la sentencia del caso Xingue, que era una sentencia que ya solo estaba ya lista para que hubiera ya un recurso y una decisión final. Pero además de eso, hay otras investigaciones que lastimosamente, y aquí hay que decirlo, la fiscalía, en los cuales la fiscalía no ha avanzado. Solamente en el caso de asociación ilícita, usted tiene que, el tribunal demandó o ordenó a la fiscalía realizar investigaciones por 8 posibles delitos más. Y estas investigaciones han quedado ahí. Entonces, los procesos judiciales de Glass son innumerables o deberían ser varios. Aquí estamos discutiendo sobre si se le unifica apenas en dos sentencias que tiene, lo cual es dudoso, como le decía, que hay un argumento que es necesario
que ojalá se contemple por parte del juez de garantías penitenciarias, pero en realidad el hecho de que en este momento estemos discutiendo la posible ya prelibertad de Glass, que en los hechos ya ha ocurrido, es sencillamente el resultado de decisiones políticas. Aquí no está operando la justicia, aquí evidentemente hay un trasfondo político que es el que está eh, eh, mandando o está estructurando este proceso de forma que quede como un gran caso de impunidad. ¿Qué pasa con las otras investigaciones, en algunos casos procesos incipientes que se han abierto en contra de Jorge Glass, que superan más de media docena? Que no han avanzado. Y en eso hay que ser muy claro. Y allí la responsabilidad la tiene la fiscalía. Yo mismo presenté una denuncia por delincuencia organizada, que era uno de los procesos que en la sentencia de asociación ilícita el tribunal ordenó que siga la fiscalía. Y le digo, avanzado, yo diría, no ha avanzado nada, ha avanzado muy poco. No obstante, las constantes solicitudes de diligencias que he realizado en el transcurso de los últimos años, porque este es un proceso que, una denuncia que está en investigación en la fiscalía, que la realicé, me parece que hace 3 años, en el año 2019. Entonces, lo que vemos es que en realidad la fiscalía no ha actuado como debía actuar. En realidad, también el caso de la Procuraduría, no ha habido la acción que tenía que haber para que, por ejemplo, hubiera una reparación por parte del ex vicepresidente, que también está establecido en las dos sentencias ejecutoriadas. Lo que vemos es aquí que el conjunto de instituciones del Estado, la justicia, hablaba hace un momento del Tribunal de Contencioso Administrativo, pero también del tribunal que resolvió la anulación de la sentencia en el caso Singue. Eh, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, es decir, el conjunto de instituciones que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer para que en este caso, que es un caso fundamental y emblemático, haya justicia y no existe impunidad. Y aquí no me estoy refiriendo a que debería haber ni estoy solicitando ni demandando que debería haber una dedicatoria para perseguir a una persona. Es sencillamente aplicar justicia. Es sencillamente lograr que exista reparación para el pueblo ecuatoriano. Glass no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano y ahora está gozando de prelibertad luego de haber permanecido 4 años en la cárcel, ¿no es cierto? Además, en la última etapa y en la primera etapa en la cárcel 4, es decir, en una cárcel especial, como que en el Ecuador hubiera detenidos y personas privadas de libertad de primera categoría y de otras categorías. Es decir, aquí lo que estamos mirando es una clara intervención política sobre la justicia. Doctor Montúfar, cuando usted dice hay injerencia política, no es hablar de un lugar común. Sería importante conocer qué fuerzas, qué poderes, qué intereses, qué personajes se encuentran ejerciendo este lobbying, esta defensa, esto de evadir obstáculos para facilitar la libertad de Glass. Miren, yo creo que es evidente que el haber permitido la prelibertad de Glass hace 2 semanas aproximadamente fue un acto claramente organizado y premeditado. Es decir, aquí no, eso no ocurrió casualmente. Esto no pudo haber sido únicamente resultado de, vamos a decir, la viveza de una persona que a su nombre en Santo Domingo de los Áchilas presenta un recurso de medidas cautelares. Primero que ese recurso es nulo. Y segundo, que a esas audiencias debió asistir tanto el procurador como SNAI. Y previo a eso hubo la anulación en el caso Singue. Y previo a eso tuvimos los sucesos de abril en que él ya salió de prisión y finalmente tuvo que regresar. Eh, entonces lo que vemos claramente es que hay hechos encadenados en que participan diversas instituciones del Estado, incluido el propio Ejecutivo, porque SNAI es una institución adscrita a la Presidencia de la República, que debió participar de esa audiencia de medidas cautelares, que debió eh, eh, haber reclamado la nulidad de ese acto judicial y que no lo hizo y que sencillamente informó al país
cuando ya dijo, informó que ya tenía una boleta de excarcelación, no que participó en una audiencia. Y después dicen que van a interponer y van a apelar, pero en realidad todo eso es evidente, es parte de toda una organización, de toda una planificación que ya vimos en el mes de, que ya lo vimos en el mes de abril. Entonces, Gustavo, es evidente que el tratamiento que ha tenido Glass difiere del tratamiento que tienen los miles de personas privadas de la libertad que están en situaciones similares y para quienes no funciona el Estado en su conjunto para proveerles acceso privilegiado e ilegalmente a supuestos privilegios o derechos que puedan tener. Entonces, eh, digamos, es claro y es evidente que aquí hay una intervención política. ¿Ve Y usted cuando hablamos de omisiones, intervención, ve omisiones por parte de estamentos del gobierno? Hay ciertas acciones que no se realizan. Se está de alguna manera también colaborando para que esto suceda. yo creo que eso es a mis ojos evidente, Gustavo. Yo solamente le doy el caso último de SNAI, pero igualmente podría hablar de lo que ocurrió en el mes de abril, pero hablemos de lo último de SNAI. Si hubo una audiencia en Santo Domingo de los Áchilas para otorgarle medidas cautelares, a esa audiencia debieron haber sido convocados y debieron participar SNAI, que es una institución adscrita a la Presidencia de la República, y el Procurador General del Estado. Es decir, aquí no pudo haber esta audiencia sin su participación. Yo le pregunto, ¿por qué no se informó al país que eso estaba ocurriendo? ¿Por qué no se informó al país que hay una audiencia en Santo Domingo de los Áchilas mañana en 12 horas o después de 48 horas para resolver el tema de medidas cautelares en favor de Jorge Glass? Y sí, no se informó cuando ocurrió esa audiencia cuáles fueron los argumentos. Todo esto se ha manejado con total falta de transparencia. Lo que conocimos finalmente es que hubo ya una boleta de excarcelación que recibe SNAI. Ahí es ahí cuando SNAI informa al país, diciendo que va a apelar. Pero ellos participaron del tema. No sabemos los detalles hasta este momento. No conocemos qué sucedió en esa audiencia. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cómo así esa audiencia sería válida? Entonces, el simple hecho, y quiero ir por lo menos y no por lo más, de no haber informado al país, de haber manejado esto en reserva. Por supuesto, es un tema delicado, es un tema político, pero ¿a quién le conviene que ese tema sea manejado en reserva? ¿A quién le conviene la falta de transparencia? A Glass, al correísmo y toda su estructura de búsqueda de impunidad. Es decir, entonces, y estamos hablando de SNAI, que es una institución adscrita a la presidencia de la República. Y hablando de omisiones, ¿cómo ve usted esa actitud del Ministerio del Interior que a través de declaraciones de Juan Zapata a un medio de comunicación ha señalado de que no existe una disposición para que la Policía Nacional haga una vigilancia, un seguimiento de Jorge Glass? Mire, creo que eso además abona a lo que está diciendo. No tenía conocimiento de estas declaraciones del señor Sí, Zapata, las pero dijo en Ecuavisa. mire, imagínense, entonces creo que esto abona. Pero, por ejemplo, mire, el tema todo esto se da por una sentencia, por la anulación del caso, de sentencia en el caso Singer. ¿Cómo es que la justicia, hasta ahora, o sea, el tribunal, no publica esa sentencia por escrito para que la fiscalía pueda solicitar un recurso de casación? Entonces, se deja ya, se dio una sentencia oral, se emitió oralmente la resolución, se la deja en el limbo, sobre esa base se actúa. ¿Quién actúa en Santo Domingo? Actúa un juez y emite y resuelve unas medidas cautelares, cuando lo que la ley dice es que debía haber la acción de un juez de garantías penitenciarias, que es lo que no ha ocurrido y ocurrirá después. Entonces, todo esto lo que da cuenta es que tanto la justicia como SNAI, como la Procuraduría, eh, de una u otra, y el propio sistema penitenciario, de una u otra manera están actuando o han actuado para que todas las circunstancias converjan en perspectiva de que hoy Glass esté libre, después de haber permanecido 4 años en prisión, gran parte de esos 4 años en una cárcel distinta, especial como es la cárcel 4, y sin devolver un solo centavo al Estado ecuatoriano. Entonces, evidentemente, esto no ocurre espontáneamente en el país. En esta Aquí, cadena de evidentemente, hay una hechos, intervención política. en esta cadena de hechos, doctor Montúfar, ¿qué importancia le da a usted
a ese juicio en contra del ex juez Bani Molina. Él dio libertad a Daniel Salcedo y se hizo extensivo a la ex vicepresidente. Este tema se lo juzga en una corte de Manabí. Bueno, tiene total relación, absoluta relación. Por eso yo le digo, eh, y me permite llevar a un punto que me parece que es fundamental. Estamos hablando del caso de Jorge Glass. Y estamos hablando de cómo en realidad usted mira cómo distintas instituciones convergen en sus acciones y omisiones hacia provocar una situación de impunidad, que se repite en el caso de otros, vamos a decir, procesados de primera clase, que tienen privilegios. Entonces, finalmente, usted ve casos particulares de una cierta clase política que tiene vínculos y acusaciones de haber actuado delincuencialmente, que han establecido en el Ecuador un estado de impunidad. Lo que tenemos en el Ecuador, en realidad, es un estado de impunidad favorable a una clase político guión delincuencial que sigue teniendo, vamos a decir, mucha influencia y tiene control en gran medida de los resortes y de los mecanismos que permiten que ese estado de impunidad se siga reproduciendo. Y que no solamente tienen que ver con la justicia, sino que están, me parece a mí, claramente articulados al trabajo de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la propia Contraloría General del Estado. Es un estado de impunidad en el Ecuador que me parece es el que está vigente. Culminemos, doctor Montúfar, con un comentario suyo sobre esas insinuaciones, y más que insinuaciones, declaraciones del presidente de la República, del Ministerio del Interior, en el sentido de que la narcopolítica se está infiltrando cada vez más en el quehacer político en Ecuador. Bueno, me parece que el Ecuador y el Estado ecuatoriano en este momento afrontan un gravísimo desafío y es no solamente la narcopolítica. Yo creo que hay que vincular este tema de la narcopolítica a la delincuencia organizada como un concepto más general. Y dentro de la delincuencia organizada hay que identificar a la corrupción. Es decir, aquí lo que tenemos es grupos delincuenciales, algunos vinculados al narcotráfico, otros no vinculados al narcotráfico, que han capturado estamentos, segmentos del Estado ecuatoriano. Creo que lo que tenemos es un Estado capturado por organizaciones político-delincuenciales o delincuenciales con vínculos políticos. Lo que ocurre en las cárceles, lo que vimos, usted hace un momento mencionaba al señor Salcedo, con grupos delincuenciales que tienen tomado ciertos espacios de la contratación pública. Lo que vimos en el caso Glass, sectores estratégicos, Odebrecht, una empresa que tiene una rama de actividad legal, una línea legal, pero también actúa como una organización criminal que capturó el Estado ecuatoriano en ciertos sectores, en los ámbitos de los sectores estratégicos. Entonces, en general, lo que el Ecuador está enfrentando, y no solo el Ecuador, sino otros países de América Latina, es el fenómeno de captura estatal por parte de grupos delincuencial guión políticos que yo creo que ponen en jaque a las instituciones democráticas del país. Entonces, lo que pasa con Glass, lo que pasa con las cárceles, lo que pasa con Salcedo, lo que pasa con la inseguridad incluso en las calles, está totalmente relacionado y no puede ser tratado con políticas distintas. En este momento la lucha por la seguridad, el sistema carcelario, la justicia, la impunidad, son temas que están relacionados y creo que lastimosamente por parte de las autoridades del gobierno la siguen mirando, dirían, esto no es inocente, como que fueran fenómenos separados. Gracias, doctor Montúfar, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un saludo y un gusto poder conversar con usted. El doctor César Montúfar es académico y fue acusador particular de Jorge Glass.